Hola gente, buenas tardes. Yo soy el doctor Emilio Lovera, soy cardiólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción. Quiero agradecer al doctor, el futuro doctor Orlando Martínez por la invitación a participar en este taller. Hoy vamos a empezar a hablar de las manifestaciones clínicas de la hipertensión arterial. Bueno, para comenzar, debemos recordar lo que es la definición de hipertensión, que es la elevación sostenida de la presión arterial por encima, sacada en promedio, por encima de 130 a 80 milímetros de mercurio, ¿verdad? La sistólica mayor a 130 es considerada hipertensión y la diastólica más de 80 en la actualidad. Anteriormente era considerada 140 a 90, pero se vio como se ve en este gráfico que a partir de 120 a 75, ¿sí? Cuanto es mayor a esta cifra y cuanto más elevado es, tiene más chance de complicación hipertensiva. Por eso es controvertido darle un solo umbral nomás, pero de todos modos ya sirve determinar un poco más bajo y considerar manejar mejor a estos pacientes, ¿verdad? La presión normal, estrictamente hablando, es menor a 120/80, ¿verdad? Y cuando es intermedio se considera normal, elevada o prehipertensión, como se decía antes, o un nivel normal elevado, ¿sí? Con relación a las manifestaciones clínicas, los conceptos, hay que tener conceptos básicos en cuenta, ¿verdad? La hipertensión en sí es un estado sostenido de elevación anormal de las cifras tensionales. Estrictamente hablando, no dan los síntomas típicos, o sea, no es silente, ¿verdad? Sobre todo en el 90% de los pacientes que tienen hipertensión primaria sin una causa definida, ¿verdad? No tienen manifestaciones clínicas típicas ni patognomónicas. Inclusive un estudio encontró que 30% de los adultos en Estados Unidos no son conscientes de su hipertensión, ¿verdad? Por eso la importancia de diagnosticar y tratar la hipertensión es la prevención de estas complicaciones, la mortalidad causada por la hipertensión a mediano a largo plazo, ¿sí? Es un mito, a ver, que habitualmente en países aquí latinoamericanos se considere que tener cefalea es una manifestación de hipertensión severa o mal controlada. En realidad no es sinónimo porque, como ustedes sabrán, hay muchas causas de cefalea. Hay cefalea en racimo, cefalea por migraña, cefalea tensional, que no es sinónimo de hipertensión, ¿verdad? Inclusive se ve que en los estudios de monitoreo ambulatorio de presión arterial, el hecho de tener o no cefalea durante el estudio, se vio que no tiene diferencia de presión con quienes no tienen cefalea, ¿verdad? Entonces, a tener en cuenta eso. Bueno, con relación a la incidencia, la hipertensión clásicamente empieza entre los 20 a 50 años, 30 a 50 años, ¿verdad? Y la prevalencia aumenta con la edad. Hay que tener en cuenta que la hipertensión, los factores de riesgo son el sobrepeso, la obesidad, el consumo excesivo de sal, consumo de alcohol, particularmente en hombres, el tipo de dieta que no es tan natural, ¿verdad? Y la exposición en la insulina, ¿verdad? La hipertensión primaria es prevalente 80-90% de los pacientes que tienen hipertensión primaria en el sentido que no hay una causa definida, ¿verdad? El resto, 10 a 15%, se deben a causas secundarias, las cuales pueden ser diagnosticadas por métodos auxiliares y pueden ser tratadas y curadas inclusive en algunas situaciones, ¿verdad? Hay que también tener en cuenta que las intervenciones de este estilo, de los estilos de vida, si se le dice, ¿no? Como eh, bajar de peso, comer menos sal, ¿verdad? Un tipo de dieta mediterráneo más natural, ¿verdad? Ayuda a disminuir la presión arterial y a prevenir o a reducir la probabilidad de desarrollar nueva hipertensión. Bueno, para tener en cuenta, ya que no tienen muchas manifestaciones clínicas, hay que tener en cuenta cuáles son los diagnósticos diferenciales de presión arterial elevada que pueden muchas veces aparecer y van a verse mucho a lo largo de su vida, sea la especialidad que sea, ¿verdad? Primero, antes que nada, considerar las causas fisiológicas del aumento transitorio de la presión arterial, que puede incluir ansiedad y dolor. Aquí en esta tabla habla cómo, por ejemplo, actividades cotidianas típicas pueden elevar un 10 a 20 milímetros de mercurio, 10 a 20% de la presión arterial basal y no necesariamente ser considerada hipertensión. Por ejemplo, estar en una reunión, ¿verdad? O en el consultorio puede elevar hasta 20 milímetros de mercurio, hacer actividades laborales, oficina, 16 milímetros, por ejemplo, hacer ejercicios leves como caminar, vestir de cerca de 10 milímetros, tareas domésticas también, inclusive hablar por teléfono.
Ahora, las cuestiones de reposo, obviamente, según las presiones basales, y dormir inclusive baja un 10% del nivel de presión, ¿verdad? Ese es útil como parámetro pronóstico también. La pseudohipertensión es la presión arterial diastólica del manguito mayor de 15 milímetros de mercurio más alta que la presión intraarterial medida simultáneamente. Obviamente eso en la práctica clínica en el consultorio no vamos a hacer, ¿verdad? Pero existe este tipo de elevación de la presión arterial y sobre prevalencia reportadas del 4%. Y típicamente sucede en ancianos con arterias calcificadas, ¿verdad? Bueno, también está, este es un tipo de hipertensión que se llama de bata blanca o efecto guardapolvo blanco. Sucede en 15 a 30% de las personas que se presentan en consultorio, ¿verdad? Y consiste básicamente que está elevada la presión arterial en el consultorio, pero es normal o menor a 140-90 en la casa o fuera del consultorio, ¿verdad? Suele ser más frecuente en mujeres, en no fumadores, en adultos mayores, en embarazadas. Es el efecto de estar delante del médico. Cuando mide el médico la presión, hay una sensación de, digamos, de estrés, de un estado enérgico, entonces se eleva la presión. La persona sale del ambiente de la clínica, del consultorio y la presión suele normalizarse, ¿verdad? Antes, dogmáticamente, era considerado algo benigno, ¿verdad? Porque se veía que no había muchas complicaciones que el hecho de tener esto y se hacían los controles en la casa y eso supuestamente tenía menor riesgo de complicaciones. De todos modos, haciendo una revisión sistemática publicada en el año 2018, se vio que no era tan benigna como se pensaba, sino que hay un cierto aumento modesto de la mortalidad, que es 36%, un poquito más, ¿verdad? Eso se debe a que en el año 2018, con mayor número de pacientes, obviamente se encontró que esto iba a ser un poquito mayor la tasa de complicaciones. En los primeros tiempos, los primeros años, así por ejemplo en los años 90 o en el año 2005, esto no había diferencia. Entonces por eso se consideraba que hipertensión de bata blanca era benigno en sí, ¿verdad? Bueno, acá otro gráfico para mostrar cómo la hipertensión bata blanca va aumentando la incidencia de complicaciones de eventos cardiovasculares en comparación a los normotensos, ¿verdad? Y que la prevalencia de esta clase de hipertensión de guardapolvo blanco aumenta con la edad, ¿tá? Después está lo que es el término de hipertensión enmascarada, que consiste en la presión arterial elevada en el hogar o fuera del ambiente del consultorio, pero que se normaliza justamente en la consulta con el médico. La prevalencia también es del 10 al 15%, es más frecuente en hombres y en niños pequeños, por el estrés diario, no obesos, o por apnea del sueño. O sea, el estrés del ambiente donde uno convive probablemente influye en esto. Este tipo sí, de hipertensión mascarada no es tan benigna como la hipertensión bata blanca, ¿verdad? Acá, por ejemplo, este gráfico muestra cómo es un estudio de monitoreo ambulatorio de presión arterial, donde el paciente, cuando acude a la clínica para conectarse al grabador, como dice acá, la primera medición hecha en consultorio es estar cerca a lo normal o más bajo, ¿verdad? Pero sale de la clínica y ven cómo ya está elevado. Inclusive hay una hipertensión nocturna en las horas de la madrugada, cosa que no debería suceder, debería bajar la presión un 10 a 20% aquí, ¿verdad? Y después sube durante la mañana, pero al llegar al consultorio para devolver el equipo, otra vez se normaliza. Entonces recuerden, esto es lo que se llama hipertensión enmascarada. No es tan benigno, tiene chance de complicación, ¿verdad? Bueno, acá justamente el riesgo de complicaciones, este gráfico lo que muestra, esta revisión también, revisión sistemática, es metaanálisis, es que el riesgo es el doble con relación a las personas que tienen normotensión, ¿tá? A considerar, por ejemplo, cuándo podría haber una hipertensión mascarada, cuando está teniendo presión normal en consultorio, pero ha sido algunos estudios auxiliares donde sugieren algún efecto o una lesión de órganos blancos, como por ejemplo hipertrofia ventricular, o tienen trastornos renales, o retinopatía de aspecto hipertensivo, ¿verdad? Entonces a considerar que podrían tener hipertensión enmascarada, ¿sí? Bueno, otro tipo de hipertensión son las hipertensiones secundarias. Estas son la minoría, son 5 al 15%, ¿verdad? Más o menos así, ¿verdad?
Es definido como una hipertensión debida a una causa identificable y a menudo corregible que puede incluir las causas exógenas, como el uso de medicamentos tipo adrenérgicos, por ejemplo, broncodilatadores, eh, los alimentos, abuso de sustancias como la cocaína y compañía, eso pueden elevar también la presión por una causa exógena y al corregir eso se pueden intentar normalizar, ¿verdad? Corticoides también podría producir un efecto hipertensivo, ¿verdad? Y después están causas médicas, ¿verdad? Las causas hormonales, como el feocromocitoma, el tumor renal, eh, las causas renovasculares, las lesiones renales en sí, como por ejemplo aquí el riñón poliquístico, son muy infrecuentes, pero podrían causar, ¿verdad? Causas neurológicas, obstétricas, como la hipertensión relacionada al embarazo, postraumático y otras muchas causas más, ¿verdad? La prevalencia de hipertensión secundaria es más, automáticamente se enseña que es más frecuente en menores de 20 a 30 años, a considerar, ¿verdad? Una hipertensión de tipo secundario. En niños, por ejemplo, es 70 a 85% la prevalencia, ¿verdad? Y en adultos, sobre todo mayores, empieza a aumentar, sobre todo por la presencia de arteriosclerosis de la arteria renal, podría suceder, ¿verdad? Bueno, las tres a cuatro causas principales, alrededor del 10%, ¿verdad? De lo que es hipertensión secundaria, es la apnea obstructiva del sueño, la enfermedad de parénquima renal, ¿verdad? La estenosis de la arteria renal y el hiperaldosteronismo primario. Las otras causas, como por ejemplo la enfermedad Cushing o feocromocitoma, o la coartación de la aorta también que produce una hipertensión secundaria, son muy infrecuentes, de menor al 1%. ¿Sí? El prototipo de causa de hipertensión secundaria que suelen más internarse en las clínicas de hipertensión, sobre todo, es la causa renovascular, ¿verdad? Que es la estrechez de la arteria renal y produce los cambios o sea, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que produce isquemia y produce la activación de eso y la vasoconstricción, o sea, mayor vasoconstricción, ¿verdad? ¿Cómo sospechar que haya hipertensión secundaria por de tipo renovascular o estrechez de la arteria renal? Por ejemplo, si se empieza antes de los 30 años, por ejemplo, por fibromialgia muscular o después de los 50 por arteriosclerosis, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ya es la hipertensión acelerada, mismo que esté tratada, cuando hay deterioro de la función renal, mismo con tratamiento de hipertensión primaria, ¿verdad? También si hay lesión renal aguda, si hay edema agudo de pulmón, ¿verdad? Sobre todo acompañada de cifras elevadas, muy elevadas, que sería una emergencia hipertensiva, ¿verdad? Si hay falla renal progresiva, si hay insuficiencia cardíaca refractaria a pesar del tratamiento, sobre todo con hipertensión, y si hay riñón pequeño, por ejemplo, en estudios ecográficos, todo en estas situaciones considerar que podría haber una hipertensión secundaria de tipo renovascular. Bueno, siguiendo con otros tipos de diagnóstico diferencial de presión arterial elevada, está la hipertensión lábil, que es un término medio ambiguo. No es una hipertensión en sí, sino que es una coincidencia, un concepto de que por estrés emocional puede haber una elevación moderada de la presión arterial, un poco más de lo que habitualmente suele ser, ¿verdad? No hay una definición clara y ampliamente afectada, ¿verdad? Los pacientes pueden informar que están asintomáticos o no, puede ser por una medida casual, pero habitualmente lo que refieren que sí están pasando por algún estrés emocional, ¿verdad? No está claro el tratamiento ni el proceso diagnóstico, solo que puede parecer, ¿verdad? La consulta con usted, ¿verdad? La hipertensión paroxística sí es una elevación más brusca de la presión súbita, por eso se llama paroxístico, es también llamada pseudo-feocromocitoma, no es un feocromocitoma que también puede manifestarse con elevación súbita, paroxística, ansiedad, palpitaciones, sudor, cefalea. Acá sí hay cefalea, ¿verdad? Eh, no hay síntomas marcados, puede durar unos minutos, algunas horas, ¿verdad? No tiene relación con estrés emocional. Justamente los pacientes refieren que aparece de la nada este tipo de manifestación. Y los síntomas que suelen venir son dolor de cabeza, enrojecimiento, dificultad respiratoria, ansiedad, palpitaciones, debilidad. El manejo de sí, obviamente se debería hacer algunos estudios complementarios para definir si hay lesión de órgano blanco, pero algunos expertos sugieren no dar así medicamentos en base diaria, como suele ser el tratamiento habitual de la hipertensión primaria, sino tener como una pastilla de bolsillo, algún antihipertensivo
que podría ayudar a cortar ese pico hipertensivo que aparece en forma intermitente, ¿verdad? Es para evitar más el tema de hipotensión entre los episodios, porque recuerden que esto es paroxístico y se normaliza entre episodios, sin necesidad de remedio. Bueno, más que nada, entonces, ya que hablamos lo del tema de manifestaciones clínicas de la hipertensión, en realidad lo que importa es determinar más bien las complicaciones a largo plazo hipertensivas, complicaciones anátomo-clínicas hipertensivas. Entre los primeros que se suele encontrar están las cardiopatía hipertensiva, que consiste básicamente en los cambios musculares del ventrículo izquierdo, o sea, una adaptación a bombear sangre contra una resistencia elevada que es la hipertensión. Entonces el músculo cardíaco del ventrículo izquierdo sobre todo se adapta hipertrofiando, ¿verdad? El grosor muscular es mayor a 10 a 11 milímetros, que debería ser lo normal, ¿verdad? Y se manifiesta en la imagen de ecocardiografía por el aumento del grosor, ¿verdad? Y en el electrocardiograma por los cambios de voltaje, mayor voltaje, y cambios en la repolarización, cambios secundarios en la repolarización, ¿verdad? Habitualmente la radiografía no muestra si el índice cardiotorácico elevado o aumentado, sino que parece tener un diámetro normal, ¿verdad? La fisiopatología de esto es que hay hipertrofia de cardiomiocitos, también apoptosis, o sea, un tipo de fin de vida celular, ¿verdad? Hay fibrosis perivascular, hay rarefacción capilar, ¿verdad? Eso también lleva a la alteración o remodelado de las paredes arteriales. Todo esto lleva a la fibrosis intersticial y todo en conjunto interactúa para causar alteración de la relajación, o sea, hay disfunción diastólica, ¿verdad? De la perfusión, hay isquemia y de la actividad eléctrica. Puede favorecer la presencia de arritmias también, ¿verdad? Eh, Hay una clasificación de estadios, o sea, es un continuo en la evolución de la cardiopatía hipertensiva, ¿verdad? En los primeros estadios de la clase 1 hay en realidad una disfunción diastólica subclínica determinada por ecocardiografía, sin hipertrofia estrictamente hablando, ¿verdad? El paciente suele estar asintomático, donde hay una normal relajación, rigidez por el Doppler ecocardiográfico. Es común en individuos mayores de 65 años, inclusive sin que haya hipertensión, ¿verdad? El estadio 2 o clase 2 ya hay cierta hipertrofia ventricular izquierda, que puede ser subclasificado como 2A cuando no, con la capacidad funcional, o sea, la tolerancia al esfuerzo está conservada, ¿verdad? El paciente puede hacer sus actividades relativamente normales. Pero se considera, por ejemplo, estadio 2B o clase 2B cuando el paciente ya tiene limitación funcional, por ejemplo, tiene disnea de esfuerzo, se cansa de hacer esfuerzo moderado, ¿verdad? Después está lo que es la clase 3, que sería ya evolucionando esta cardiopatía hipertensiva a síndrome de insuficiencia cardíaca, pero con fracción de eyección preservada. Y por último, el estadio 4 sería ya la presencia de insuficiencia cardíaca, pero con fracción de eyección reducida, lo que clásicamente antes se decía en fase dilatada. Cardiopatía hipertensiva ya en fase dilatada. La dilatación ventricular es lo que suele causar, o sea, se suele acompañar de disfunción sistólica. Bueno, la hipertrofia ventricular es cierto que también se puede determinar por electrocardiografía. El electrocardiograma no es muy sensible nomás para diagnosticar hipertrofia ventricular. Recuerden que el signo clásico es el aumento de voltaje con cambios o de tipo strain, que sería la inversión asimétrica del desnivel y de inversión asimétrica del segmento CTT, ¿verdad? Y por ejemplo, un paciente tiene hipertrofia, pero sin strain, ¿verdad? ¿Por qué es importante recordar el strain? Porque el strain puede acompañarse de mayor, es más prevalente, peor pronóstico, digamos, ¿verdad? Entonces, y inclusive el tratamiento intensivo cuando el paciente tiene este cambio electrocardiográfico de strain, ayuda a favorecer el pronóstico, ¿verdad? Entonces, a tener en cuenta. Bueno, obviamente también la hipertensión puede complicar con enfermedad arterial coronaria, como se ve en este gráfico. Cuanto más elevada está la presión, sobre todo más prevalente a mayor edad, más chance de riesgo de enfermedad coronaria, sea angina crónica estable o infartos agudos, ¿verdad? También están las complicaciones renales. El riñón tiene una dualidad con el tema de la hipertensión. Puede ser causa de hipertensión como ser un órgano de complicación de las personas que ya tienen hipertensión. Recuerden que
la situación aguda como glomerulonefritis, nacimiento prematuro y baja cantidad de glomérulos pueden causar una insuficiencia renal y elevación de la presión arterial, ¿verdad? Pero también la hipertensión crónica puede causar remodelado vascular como cambios de alino o esclerosis, ¿verdad? Y entonces, inclusive de disminución del número de glomérulos. Entonces, todo esto conlleva como un círculo vicioso a elevar la presión arterial. Más que nada, los cambios arterioscleróticos. Recuerden que tener enfermedad renal y sobre todo combinado con otras nefropatías como la nefropatía diabética puede llevar a evolucionar a insuficiencia renal crónica y paciente necesitar diálisis y en el peor de los casos trasplante renal, ¿verdad? Bueno, tampoco no nos podemos olvidar de la clásica complicación que es la enfermedad cerebrovascular, que también aumenta con la edad y cuanto más elevada la presión va aumentando esta chance de complicación, ¿verdad? Puede ser tanto enfermedad isquémica como la hemorrágica. Recuerden que la isquémica es más prevalente que la hemorrágica, es 80% la isquémica y el resto, 20% es la hemorrágica. Puede manifestarse con déficit neurológico focales, ¿verdad? Porque afecta siempre zonas focales del encéfalo. Puede haber por hemorragia o por estrechez de las arterias cerebrales, ¿verdad? Otra complicación, las complicaciones vasculares, arterioscleróticas y vasculares periféricas pueden ser múltiples, que ya hablamos básicamente. A recordar también que una complicación que puede ser aguda, una emergencia hipertensiva, es la disección de aorta torácica, ¿verdad? Donde la fuerza de cizallamiento puede ir lesionando, fisurando y disecando la interfase media intimal de la aorta, ¿verdad? Y produce una falsa luz. Y esta falsa luz puede producir estrechez del flujo sanguíneo y a la vez puede causar una hemorragia que puede ser mortal. La manifestación habitual de la disección aórtica suele ser el dolor agudo, lancinante, que puede ser atravesar el tórax, ¿verdad? Y eso es importante tener en cuenta porque es un diagnóstico diferencial fundamental con relación al infarto agudo. Recuerden que el infarto agudo es un tipo de dolor visceral y no tiene ese tipo de dolor lancinante de tipo puñal, ¿verdad? Inclusive por eso el interrogatorio de un paciente que presenta dolor torácico es muy importante. Desglosar la semiología del dolor aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un dolor lancinante y agudo, o sea, la ausencia del dolor lancinante y agudo en la disección aórtica ayuda a descartar esta afección, ¿verdad? Recu- Recuerden por qué esto, porque si el paciente tiene infarto, habitualmente el tratamiento es dar antiplaquetario, anticoagulante, fibrinolítico, ¿verdad? Y si estamos dando eso, pueden causar tendencia a hemorragia a un paciente que está teniendo disección aórtica, podemos empeorar. Por eso es importante diferenciar ambas afecciones, ¿tá? Recuerden, paciente que refiere dolor torácico, pero no refiere de tipo lancinante, posiblemente ayuda a descartar esta afección. Otro órgano blanco a tener en cuenta es la retina, ¿verdad? La hipertensión puede causar cambios llamados como en conjunto la retinopatía hipertensiva. Son graduales, empieza con estrecheces arteriales, cambios tipo hilo de plata, hilo de cobre, hilo de plata, que son los reflejos de la arteria en la fundoscopía, ¿verdad? Con el tiempo va evolucionando a hemorragia, a exudados y en la última fase, que la fase 4 es el edema papila, ¿verdad? Que puede ya causar trastornos visuales. A tener en cuenta eso. Bueno, ahora lo que vamos a hablar un poco es el enfoque diagnóstico general en pacientes con hipertensión. Hay que hacerlo en forma escalonada, un poco más, digamos, sistemático para intentar primero ir paso a paso y así poder no perdernos en nada, ¿verdad? El paso uno es hacer el diagnóstico inicial, es medir la presión sanguínea en forma adecuada con el tamaño apropiado del manguito. Eso vamos a ver en la siguiente charla, ¿verdad? El paciente está en posición tranquila y sentada con el brazo relajado a nivel del corazón, como hablamos, muchas veces el paciente está con estrés o está con ciertas actividades cotidianas moderadas. Eso puede producir una modesta elevación transitoria que es fisiológica y no ser de diagnóstico de hipertensión, ¿verdad?
También recuerden que justamente para evitar estos estresores, como es la presencia en el consultorio, ¿verdad? O la presencia del médico, por eso se sugiere que hacer el diagnóstico de hipertensión requiere varias mediciones, por lo menos 2 o más mediciones en cada visita y por lo menos en más de 2 visitas, 2 o más visitas, ¿verdad? Y considerar, dependiendo del método usado, si es medición automática, considerar más de 130 milímetros de mercurio la sistólica, 80 la diastólica, y si se usa el método manual, volver al método, o sea, al umbral previo que es de 140-90. Bueno, esta tabla muestra ciertas diferencias entre las guías del manejo de hipertensión entre las sociedades, por ejemplo, americana, europea, la canadiense, ¿verdad? La inglesa. A tener en cuenta que básicamente casi todos son parecidos en el sentido de la realización entre lo que es, por ejemplo, aquí la medición ambulatorial y la medición realizada en la casa. Recuerden que la medición ambulatorial, en comparación a la medición de consultorio por el médico, es un 5 a 10% menor, ¿verdad? Por eso, de todos modos, alrededor de 130, 80, que están la mayoría, algunos 125 a 75, por encima de eso es un nivel considerado de hipertensión y tiene chance de complicaciones hipertensivas, como vimos, ¿verdad? Paso 2, entonces, es confirmación de la hipertensión. O sea, las mediciones realizadas en consultorio hay que confirmarlos en zona ambulatoria, ya sea en la casa o pidiendo un estudio de monitoreo ambulatorio de presión arterial, que es el llevar a un aparato que registre la presión en forma intermitente durante un día entero, ¿verdad? Día y noche, y comparan los promedios, ¿verdad? Se puede hacer también la medición, automonitoreo de la presión arterial en la casa, en el hogar, ¿verdad? Eso es realizado por el paciente con un aparato automatizado, ¿verdad? Para no usar el estetoscopio, porque obviamente es difícil, ¿verdad? Es difícil que el paciente esté colocándose el estetoscopio intentando determinar cuál es la sistólica y diastólica. Eso vamos a ver después, ¿verdad? Es mejor que sea con equipo automatizado, y si se puede, tiene que ser de brazalete y no de muñequera, ¿sí? Se debería usar mapas si hay incertidumbre, diagnóstico, sospecha de variabilidad de la presión arterial para confirmar cómo va. El paso 3, hacer las pruebas diagnósticas adicionales. Se puede hacer, las recomendadas son los de laboratorio de rutina, como realizar análisis de sangre, valorar sodio, potasio, la función renal, la glucosa, el perfil lipídico, ¿verdad? En ayunas. ¿Por qué esto? ¿Por qué tiene que ver con hipertensión? En realidad es quizás para ver lesión de órganos blancos con la creatinina, ¿verdad? Si hay insuficiencia renal. Pero más que nada para descartar otros factores de riesgo que potencian la chance de complicaciones, ¿verdad? Lo mismo también análisis de orina para determinar proteína o presencia de sangre. El electrocardiograma, que ya vimos que puede determinar lesión de órgano blanco, pues es el miocardio ventricular, ¿verdad? Otras pruebas a considerar ya, por ejemplo, ya es agregar ecocardiograma, que es más sensible para determinar hipertrofia, aunque no es obligatorio hacerlo de entrada, ¿verdad? Eh, También pedir la rutina, el hemograma básico, la albuminuria sérica, que ya es un poco más complejo, ¿verdad? De determinar, y así, ¿verdad? Si tenemos causas secundarias dependiendo de la sospecha, ¿verdad? Que tengamos. Si sospechamos, por ejemplo, aldosteronismo primario, podemos pedir eh, la renina plasmática, la aldosterona sérica, ¿verdad? Después, si sospechamos de enfermedad renal crónica, obviamente función renal con urea de creatinina, análisis de orina, pedimos también una ecografía renal para evaluar el tamaño, ¿verdad? Si pensamos en una enfermedad renovascular, podemos pedir ecografía vascular de las arterias renales con Doppler. Y adicional de eso, por ejemplo, los estudios de imágenes, las angioresonancias, la tomografía. Eso podemos pedir para descartar si sospechamos enfermedad renal renovascular, ¿verdad? Si sospechamos, por ejemplo, de coartación de aorta, debemos comparar las mediciones de miembro superior y miembro inferior, ¿verdad? Para eso pedimos ecocardiografía y una angioresonancia de tórax. O en última instancia, el gold estándar diagnóstico es la aortografía, ¿verdad? Para determinar si hay estrechez por coartación. Si pensamos en síndrome de Cushing, podemos hacer el test de supresión de dexametasona o medir el cortisol urinario de 24 horas. Lo mismo como con el feocromocitoma, que usa metanefrinas plasmáticas o dosaje de catecolaminas en orina 24 horas. Bueno,
El paso 4 es la evaluación de riesgo a 10 años. La evaluación de riesgo a 10 años es para ubicar al paciente si realmente necesita un tratamiento adecuado de la presión. Si el riesgo, el riesgo cardiovascular usa múltiples parámetros. Por ejemplo, acá un ejemplo de riesgo usado de multiétnico donde el ASCVD, que usa, por ejemplo, la edad, el sexo, la raza, ¿verdad? Como el nivel de presión sistólica y diastólica, el nivel de colesterol total, el colesterol HDL, el LDL, y eso dan parámetros de estimación de riesgo de 10 años. Cuando el riesgo es mayor a 10%, según estas calculadoras, entonces se debería empezar a tratar, ¿verdad? El paciente sí o sí. Cuando es menor a 5%, se puede solo insistir con eh, eh, cambio de estilo de vida y cuidados así de dieta y ejercicio, ¿verdad? Eso es a tener en cuenta, sobre todo cuando el rango de presión arterial intermedio no justifica tratar si el riesgo cardiovascular es bajo. O sea, si un paciente tiene una hipertensión borderline o limítrofe de normal, o yendo a hipertensión estadio 1 y no es obeso, no tiene colesterol alto, no fuma, se cuida relativamente con la dieta, entonces se puede insistir o reforzar estos consejos de cambio de estilo de vida primario, ¿verdad? Hay varios calculadores de riesgo. Algunos son más, pueden sobreestimar, como este que hablábamos, puede sobreestimar el riesgo a largo plazo, pero es su ventaja que usa diversidad étnica, o sea, va multiétnico, ¿verdad? Después está otro score que se usa en Europa, hay uno que se usa el puntaje de riesgo de Reynolds, es un poco más preciso que el que hablamos, pero es solo basado en un estudio, ¿verdad? Bueno, y básicamente así, recordar que la hipertensión en sí no da manifestaciones clínicas típicas, sino que es solamente una cuestión de elevación sostenida de la presión arterial que sí puede dar a largo plazo complicaciones hipertensivas, que requiere un proceso de diagnóstico de paso a paso y que hay métodos de estudio que pueden servir para determinar las complicaciones, por ejemplo, electrocardiografía, ecocardiograma para descartar hipertrofia ventricular, estudios renales y así, ¿verdad? Obviamente hay que también examinar el fondo de ojo para descartar retinopatía hipertensiva y todas esas cosas. Bueno, espero que haya servido. Intentamos hacer lo más didácticamente posible, un tema muy complejo, muy diverso, ¿verdad? Hay mucha información en revistas médicas, en textos, ¿verdad? Entonces, para tener un pantallazo general, cualquier cosa, cualquier duda, si pueden opinar en hacer las preguntas, ya se nos llegan las preguntas, vamos a contestar con mucho gusto. Muchas gracias. Enseguida hacemos el otro video.